Hola, soy el profesor Miguel Orellana. Bueno, hoy es sábado 6 de enero de 2024. eh, Cuando son las 5:16 de la tarde, bueno, me dispongo a grabar la narrativa número 20 y la última de mi historia, Las aventuras de Licaín y el escritor. Que por cierto, el sábado pasado, como mencioné en esta narrativa que vengo haciendo de varias historias, el sábado pasado hice la última entrega de lo que fue esta escritura de mi historia, y el cual fue la entrega número 154. Ahí culminó la historia. En esa parte última se da a entender muchas cosas, así como preguntas sin responder todavía, ¿no? Acerca de qué es lo que va a pasar luego del fin de cada personaje que se escribió en esta historia. Pues en esta historia, bien lo decía cuando yo la comencé a escribir hace ya prácticamente 3 años, porque, claro, eh, yo soy ese tipo de escritor que debido a la misma tecnología, a la modernidad, a esta sociedad, ¿no? Porque cada sociedad tiene su cosa de su percepción de poder ver las cosas, de percibirlas, de procesarlas, canalizarlas. Antes, pues, los escritores de, de, de otras épocas, cuando no existía tanta tecnología, el que era escritor o artista, pues, de cualquier arte, valga la redundancia, se escondían durante un buen tiempo para poder escribir eh, cualquier cosa. Un poemario, una novela, una historia, un relato, un método filosófico, o para poder crear un arte de pintura, de, de cuestiones de esculturas también, esas estatuas. Pero cuando yo utilizo la palabra se escondía, o sea, esas dos palabras, se escondía, esconder, pues, no me refiero a que el artista huye de la soledad, de la sociedad, quise decir, sino que se sumerge en su soledad, sí, pero a la vez él comparte su soledad con la sociedad. ¿Cómo es eso? Bueno, eh, el artista, muy aparte de utilizar la imaginación como una gran herramienta que tiene para poder crear todo lo que él mismo cree en su imaginación, imaginándose cómo sería un mundo mejor o bizarramente peor, este, él necesita compartir socialmente con la sociedad, eh, con aquellos que considera familiares, sea de sangre o no, con aquellos que considera amigos, enemigos también. Eh, Obviamente pasan, pues, por distintas relaciones de pareja, llámese duraderas o pasajeras. Pero normalmente, en un número de escala del 1 al 10, hay una probabilidad entre 7 y 9 de que el artista siempre yace solo. Porque a la hora que este artista vaya a crear su obra, ese arte que va a expresar luego al mundo, si es que se muestra estando él vivo o después, porque hay muchos artistas que se hicieron famosos después de muerto, cuando alguien, pues, eh, como se dice, pues, mostró su obra de arte. Por ejemplo, el escritor Charlie Bukowski, él realmente empezó a agarrar fama fue después de los 40 años, y ese hombre tenía desde los 20 escribiendo prácticamente, o mucho antes. Y así pasó con Julio Cortázar, y así ha pasado con muchos artistas. Y hay artistas, pues, que
prácticamente se hicieron famosos después de muertos, como por un ejemplo, eh, Van Gogh. Prácticamente su fama, realmente su fama fue después de muerto. O sea, no vio pues esa parte cuando por fin el hombre aprecia ese arte ajeno, ese arte que nació del dolor, del amor, del dolor incluso, de la soledad, y de esa forma de ver a la vida diferente e indiferente a la vez. Y cuando uno es artista, a uno le persigue los tiempos por todos lados, sea el pasado, sea el presente, que te empuja pues a que vivas la realidad, porque en gran parte pues uno como artista uno se sale de la realidad para crearle al espectador algo distinto, como lo dije ayer en mi historia de Elena. Uno a veces trata de crear algo que ya pasó, pero de otra forma, y a veces pues también uno crea algo nuevo, completamente nuevo, pero que tampoco se sale tanto de la realidad que vive el mundo de ese entonces. Y si tú te pones a ver, en el caso de los escritores, eh, como por ejemplo, o sea, personas que de repente no fueron escritores porque estudiaron la escritura o la literatura o graduados en esa carrera. Hay escritores, por ejemplo, como en mi caso, que yo soy profesor, lo mío es la educación. Y mucho antes de la educación ya yo era músico y estudié años de años música, muchos instrumentos musicales, teoría y solfeo. Tuve muchos grupos musicales también. Y después fue que entré a esa área de la educación, luego por un tiempo pasé por el área de la agricultura, el cual fue uno de mis momentos más agradables, esa convivencia con el campo, con la naturaleza. Y luego, pues, en el 2009, debido a un impulso de la muerte de mi padre, que fue en el 2009, me lleva entonces a escribir mi primer libro llamado El Método Orellana, volumen 1. Después ahí fue que nació el segundo libro, que fue una preliminar vista de una revolución fantasma, debido a la revolución, esa loca revolución que llevó al país a la desgracia por su comunismo, que implementó el expresidente Hugo Chávez Fría, luego su sucesor, el loco de Maduro, y así sucesivamente, ¿no? Y después fue que yo empiezo a crear poemarios, y hasta que dije un momento, bueno, ya no voy a crear más poesía. Fueron varios que yo, como cinco series de poemas que creé, 5 o 6 por ahí, ya por ahí está. Y luego empecé a adentrarme a la parte de las historias, que fue cuando nace La gira vagante del universo. Y lo que mencioné ayer, Un soñador perdido en el planeta equivocado. Y de estas dos historias es que nacen muchos personajes que todavía están en las historias actuales que estoy escribiendo, como por ejemplo El relojero, La enseñanza del campesino Juan, Tudrecor, Las aventuras de Licaen, que ya la culminé, y Elena, que la sigo escribiendo. Elena, la mujer que nunca tuve. Porque dentro de las historias tú puedes sacar muchos personajes y darle otro nombre, otra conducta, otra forma de ver la vida, otra manera de hablar o de pensar, y así sucesivamente. Pero el artista, como dije, siempre ve al mundo de una manera, quizás tal vez, quién sabe, como más clara. Y en esa clarividencia, como en esa vicisitud hermosa, él puede ver tanto el bien como el mal. Y al mal le da un toque hermoso y al bien le da un toque trágico hermoso. Y bueno, como por ejemplo las pinturas de Dalí, una vaina loca, una vaina que tú ves, bueno, ¿cómo es esto? ¿Me entiendes? O de Picasso, de esa geometría.
Y esas grandes estatuas que tú ves, eh, estatuas de demonios, de ángeles y demonios, desnudos como la verdad, mirándose el mismo pecado, buscando la forma de hacerlo suyo, pues. Y cuando tú empiezas a ver y a entender el porqué de esa creación, por más loca que sea, es como dándote a entender que lamentablemente así está la humanidad. La humanidad, por una parte, se basa como una palabra que nunca va a dejar de hablar, de mencionarse, perdón, es que se basa en la esperanza. Es una palabra que nunca va a morir hasta que todo muera sin renacer, como lo dije yo en un pensamiento. Nada es completo hasta que todo muera sin renacer. Ya ese día pues ya no habrá más nada que hacer. Pero mientras que hay esperanza, mientras que exista la posibilidad de ese mañana que a veces nos hace sufrir, como, en el sentido porque a la vez deja de vivir el presente, las cosas sí pueden cambiar para bien, sea para convertirnos en personas despiertas, de concientizar al mundo entero, de contaminarnos de esa gracia bella de lo que es el amor sin el odio, de lo que es el hecho sin la esperanza, o sea, de que hagamos las cosas de una vez pensando conscientemente. Pero ¿por qué yace la esperanza? La esperanza pues es la contraparte de que o crees en ti o crees en algo superior a ti que se encuentra dentro de ti como un ser superior divino para que te ayude a salir de cualquier situación complicada, difícil, trágica de la que te puedas encontrar o de la que te encontraste. Y cuando eso pasa y no fuiste tú el que creó esa misma esperanza, o tal vez sí porque creaste la causa y la causa llevó a otra causa, le llamamos milagro. Y pues como bien lo dice en la película de Todopoderoso, la primera, donde actúa Morgan Freeman, que por cierto hay un meme sobre eso, sobre cuando él interpreta el papel de Dios. ¿Y por qué Morgan Freeman sí pudo interpretar a Dios? Bueno, Morgan Freeman puede ser hasta la princesa Diana y todo el mundo lo va a querer. Una vaina loca, ¿no? Un meme muy gracioso sobre eso, sin ánimo de ofender a nadie. Ojo. Y resulta que él le dice pues, a Jim Carrey, que interpreta pues, el papel protagónico también de esa película, que los milagros de la vida se encuentran en todas partes. En lo que tú eres, en una flor, en el vuelo de un pájaro, inclusive si el pájaro te pone su caca en el hombro o en la cabeza. Hasta eso es un milagro. Los peces. Por ejemplo, con el caso de los peces, yo hice un pensamiento en esto ya sobre ello. Y en la filosofía del ser de la entrega esta semana, que creo que fue la número 59, yo mencioné que los peces es uno de los pocos animales que siguen evolucionando. Hay peces voladores que salen del océano o del mar y vuelan unos pocos segundos y eso está grabado en cámara y no está editado, es eso. Y en estos días se vio un pez también caminando por un desierto, caminando. O sea que ya puede respirar un buen tiempo sin necesidad del oxígeno del agua. Eso se llama mutaciones genéticas que van evolucionando con el pasar del tiempo. Y pues, por cierto, hay un meme también de eso chistoso, porque la vida es una comedia, de humor negro, humor blanco, como sea, pero es una comedia. Es un circo, estamos metidos en un circo haciendo un espectáculo. Y la única forma de salir de ese espectáculo pues es despertando la mente. Y tenemos dos opciones: la redención como libertad o la diversión
para atraer la atención, porque necesitamos que no llamar la atención. ¿Mm? Redundando por todas partes. Esa necesidad de que nos vean. Yo por lo menos, yo grabo estos videos, como siempre lo he dicho y lo mantengo, como una forma de retroalimentación para conmigo mismo. Realmente lo hago es así. Me gusta narrar mis historias porque ustedes han visto, si por lo menos tú has visto mis videos y mis narrativas anteriores, desde que las estoy haciendo, desde hace tiempo, te puedes dar cuenta de que siempre mantengo eso, o sea, de que yo estoy leyendo o releyendo en este caso, y resulta ser que aquí mismo en vivo, así pues, mientras estoy grabando, yo acomodo una palabra y lo menciono. Mira, me equivoqué aquí o me equivoqué allá. Bueno, mira, me faltó un acento aquí. Porque se nos pasa. Y así pasa con la vida. Cometemos pequeños errores. A veces caemos otra vez en el pecado porque el pasado nos persigue. Cuando que ya lo habíamos superado, entonces nos persigue ese pasado otra vez. ¿Y para qué? ¿Para qué me persigue? ¿Entiendes? Y son como pequeñas pruebas que te pone la vida para ver si tú realmente superaste o no superaste. Y eso se trata, pues, o sea, uno va escribiendo su propia historia y a la vez tú tienes que, con esa historia, ir evolucionándola, así como el pez ha evolucionado para volar y para caminar. O sea, bueno, en este caso caminar no, para arrastrarse. Como ese pez en el desierto, búsquenlo. Y no es una edición, no es un video de inteligencia artificial, no. Es un video real de un pez arrastrándose como si estuviese caminando en un desierto. O sea que ya puede respirar este aire. ¿Mm? Y a lo que venía, hay un meme sobre los peces, de que supuestamente el hombre evolucionó por el pez y la vaina, de que el pez se volvió otro animal y otro animal así, hasta que llega el hombre, ¿no? Según la teoría de la evolución, pues. Y dice pues que cuando el pez está saliendo, hay alguien que le está haciendo así abajo, atrás, ¿entiendes? Es decir, no evoluciones porque te vas a convertir en un ser humano y claro, ya existe un ser humano que lo está barriendo, pero de repente se puede tomar ese ser humano, no sé, como Dios será. No voy a ponerle todo otra vez. A ver, ¿entiendes? Es así, pues, según la teoría de la evolución. Y bueno, de la teoría de la evolución también hay otro chiste de un programa que se llama Bactor, lo pueden buscar por las redes sociales. Este es un programa que yo sigo porque ellos hacen una comedia muy buena con respecto a la realidad del mundo, a lo que vive el mundo, pues, con su falta de madurez, con sus guerras locas, con su desidia humana, o sea, con todas esas cosas. Es un programa mexicano. Y ellos, hay una parte en que hay un tipo, pues, que va caminando por una vereda y hay un malandro que lo detiene para robarle el celular. Y resulta ser que el tipo en ese momento le pide, Virgencita María, por favor ayúdame. Y de repente se le aparece a la Virgen María. Y le dice, bueno, pues ahora sí me busca. ¿Por qué no llamaste a Darwin? ¿Por qué no pediste que la evolución te ayudara en este momento? ¿Ah? Ahora sí crees. ¿Mm? Y es cuestión de eso. Somos payasos. De alguna u otra forma somos personas payasas. Haciendo chistes, ¿verdad? Así como yo estoy haciendo un chiste. De repente me convierto en un payaso ahorita. Pero para mañana de repente me convierto en un sabio. Pasado mañana puedo ser alguien estúpido. Después puedo ser alguien muy inteligente, muy consciente. Y vamos entonces mutando, transformándonos, evolucionándonos. ¿Por qué? Es cuestión de decisión. ¿Ves? Tú puedes ser gracioso un día, pero hasta la gracia tiene su límite. No te pases tampoco. ¿Mm?
Y así es con todo. Y es por eso que hay tantos problemas en el mundo. La gente a veces no se comprende por eso mismo. Porque la gente quiere cometer gracias que no son gracias y tampoco da risa. Y no. De verdad. La gente a veces hace unas cosas que tú dices, bueno, no entiendo por qué hizo eso. ¿En qué mente cabe que haga eso? ¿En qué mente cabe crear una guerra nada más que por vender armas? Cuando que sufren un sinfín de niños inocentes. Mujeres inocentes, hombres inocentes. Así tengan pecado, pero son inocentes y ajenos a esa guerra de intereses políticos. ¿En qué mente cabe crear ciudadelas pequeñas de 15 minutos que llaman ciudad de proximidad para encerrar a la humanidad más aún y tenerla controlada más aún? Porque aquí lo vas a tener todo y no tienes necesidad de salir para afuera. ¿En qué mente cabe eso? Capcionándote tu libertad, controlándote. Entonces la historia de la humanidad se está escribiendo de una forma dentro de un manicomio. Y es por eso que yo en mi historia, en la mayoría de mi historia, cuando yo menciono la palabra manicomio, me refiero a esa loca normalidad, que no tiene sentido, no tiene gracia. Y cuando yo me refiero a la parte del psiquiátrico, muy aparte del manicomio, es esa parte donde están esos seres despiertos que para este manicomio llamada loca normalidad, supuestamente los normales, realmente los locos, ellos no se consideran locos, sino que ellos llaman loco al despierto, al que dice la verdad en público, en un video, en una escritura, en un arte cualquiera, en vivo y en directo a través de un programa de televisión. Y a estos locos son las personas que más rechazan, que más exilian al olvido, o simplemente los eliminan de la existencia. De repente desaparecen, como Grimberg, un ejemplo, la teoría sintética. Ese hombre de repente desapareció del mapa, así. ¿Cómo? Pregúntame. Y así como él, muchas personas que quisieron ayudar a despertar la mente. Y bueno, incluso él tenía hasta el secreto, había descubierto la fórmula, el secreto de cómo las células mismas pueden regenerar al cuerpo sin necesidad de ir a un médico. Bueno, pero obviamente el mundo de la farmacia, de la medicina, los doctores, no les conviene. Y ahí es donde vamos a la parte de un mal necesario, porque cada cosa necesita de cada quien necesita de cada cosa. Es un círculo vicioso, un negocio redondo, lo que llaman. Y mientras estemos así, señores, la humanidad no va a evolucionar. Y aquellos que despierten, pues, como lo dije ayer, tendrán que sufrir, se verán rechazados, olvidados, maltratados, no le pararán pelota. Y como dije, pues yo por lo menos estos videos no lo hago, no tanto para que me vean o para, porque necesito llamar la atención. No, por favor, me da igual. Estos videos realmente lo hago como siempre lo he dicho, desde mi primer video, que empecé a crear estas narrativas, que fue hace ya bastante tiempo. Es como una forma de retroalimentación para conmigo mismo. Que lo puedan disfrutar otros, chévere, de pinga, muy bien, y le agradezco eso. Pero realmente lo hago para yo tener esa retroalimentación como una forma de yo hablar conmigo mismo. Como cuando tú hablas con el espejo, pues. Es así, pues. Incluso yo después que yo grabo este video, y cada video que yo voy grabando, yo lo veo. Lo veo. Porque a veces digo cosas que de repente
me da una idea para poder crear hasta un pensamiento nuevo o para poder crear un escrito nuevo. ¿Mm? Es así. De repente estoy hablando y no estoy realmente 100% atento a lo que yo estoy diciendo en palabras, sino un 85%. Y cuando me vuelvo a oír, cuando pongo el video, me doy cuenta que dije cosas que hasta no las escuché, sino que las dije por decir. Sea porque haya estado actuando conscientemente sin pensar tanto. Como cuando, por ejemplo, te lanzan una pelota y tú reaccionas enseguida. Como lo dije yo un ejemplo hace tiempo en un video también. Te lanzan una pelota y tú tienes que agarrarla de alguna forma, si estás atento. Y si la agarraste con la derecha, ya tú sabes que tú te manipulas más con la derecha. ¿Ves? Es así, pues. Como cuando te dice, di lo primero que se te venga a la mente. Y tú dices vainas tan locas como de repente mantequilla, coño. Eso es lo que estaba pensando tu inconsciente o tu subconsciente. Una mantequilla. ¿Con qué? Bueno, no sé, con pan, con arepa, no sé. O de repente, amor. Ah, eso es lo que tú necesitas, amor. O de repente, qué sé yo, Suiza. Es porque tú quieres estar en Suiza. ¿Entiendes? Es así. Y nuestra escritura se debe más que todo al subconsciente, ese punto medio que está entre la inconsciencia y la conciencia. Y ese subconsciente, él no va a prestar atención, como dicen muchas reflexiones de una página que sigo en una de mis redes que se llama Universo Consciente, el cual comparto mucho en mi grupo de Facebook, que se llama Somos Universos, Vida y Existencia. En una de esas reflexiones que ellos tienen como video, que son muy buenas, por cierto, ellos dicen que el subconsciente, o sea, el punto medio, él no entiende lo que es un chiste, ni entiende lo que es algo serio o no. Él solamente graba información, graba. Y dependiendo de tu grado de conciencia, y más si eres un despierto o no, tú puedes actuar según el subconsciente de lo que haya grabado. Y luego eso pasa a lo que uno llama la memoria selectiva, que cuando tú vas a hacer algo, a través de esa memoria selectiva que fue grabada por la memoria del subconsciente, se compenetran para hacer una acción. Y a veces tú haces cosas que tú dices, ¿y por qué hice esto? Ni sabes cómo, ¿no? La respuesta se halla en el punto medio. Es por eso uno tiene que prestar mucha atención a lo que uno está haciendo, porque el subconsciente no entiende de chistes o no entiende de seriedad. Él va solamente a grabar como un disco. Él solamente va a grabar como un disco. Así de sencillo. Está grabando. De esta forma. Y es así, pues. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, dado esta pequeña reflexión, vamos con la narración. Habíamos quedado en la entrega número 150. Aquí. Y les voy a leer entonces de la entrega número 151 a la 154. Vamos pues. Esta está por subtítulos. Bueno, presten atención a lo que voy a decir para que luego ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Y más si han seguido la historia. Espero que el audio esté bien. Vamos pues. El quizás. Isabela, ¿estás lista para la entrevista? Isabela, ¿me escuchas? Los ojos de Isabela Valentina permanecían fijos en aquella ventana de su cuarto. Una que, por cierto,
Se movía de un lado para otro. A veces se cerraba por sí sola, a veces se abría a sí misma, y otras veces jodía por joder. Pero esa ventana era lo que Isabela miraba más en el mundo, sobre todo desde el momento en que su conciencia abandonó toda existencia terrenal. Y cuando eso ocurre, nos vamos a otro plano de la mentalidad del ser, un lugar que vamos diseñando a como lo queremos, con vagos recuerdos, olvidos y memorias inolvidables que han quedado grabadas en el alma para su próxima reencarnación, con jardines llenos de bellas flores, manteles de mesas, colores varios guindados entre las paredes de cada quien, con hojas secas de mate, con bolsitas de té chinos, con humo de incienso, de sándalos, de canela o de naranja, con imágenes de las cosas que quisimos vivir, pero que por alguna razón no pudimos experimentar, con adornos innecesarios, trapos de cocinas, hasta con un parque de diversión, por si nos provoca desahogar las lágrimas por medio de la risa o hacer de la alegría otro motivo por el cual creer que el amor siempre tiene razones para amar, perdonar y avanzar. El avance, un espacio que para muchos puede ser el peor infierno o el mejor paraíso, si durante el tiempo se convierte en el misterioso psiquiátrico de la vida. Y digo psiquiátrico en el buen sentido de la palabra, porque de repente, o sea, así como lo es la verdad, de repente, así como lo es la verdad, la conciencia o la locura. Isabela, ¿en qué piensas? ¿Por qué de repente te quedaste tan callada? Así como la verdad. ¿Te da miedo desaparecer del todo? Pero Isabela seguía mirando aquella ventana mientras que se fumaba un cigarrillo. Que pocas veces lo hacía. Oliendo ese aroma por el que tanto detestó cuando Miguel escribía en su escritorio. Mas cuando ese dolor dejaba de estar, Isabela sabía que le faltaba algo raro. Y no era la molestia de los incómodos olores, ¿no? Sino de la comodidad existencial de quien a lo lejos amaba conscientemente. Escritor. Sí, Isabela. Los seres despiertos pueden enamorarse y coexistir juntos. Las personas que son despiertas en conciencia, Isabela, casi nunca compaginan las unas con las otras a la hora de tener una relación establecida, porque son tan libres en su despertar que la sola idea de estar unidos, como lo es el simple diseño de un lazo para un regalo cualquiera, la consideran una cárcel para su relativa y a la vez absoluta libertad mental. Es por esta razón que algunas personas nacieron para estar solas, amando solas y evolucionando solas. Porque al creer que jamás serán entendidas por el que crea su propia forma de ser, al mismo tiempo temen que alguien las comprenda definitivamente. Algo así como cuando captamos el verdadero principio de lo que es el propósito de un todo común. Aquello que te mantiene en lo que eres y te mantendrá en lo que serás. O aquello que te ha mantenido en lo que fuiste y que aún crees que eres sin ser. Es decir, los seres libres en su gran mayoría son personas solitarias que aman a su manera. Y no porque no sepan amar desde otro método filosófico, sino que les asusta amar tan profunda una sola gracia que al momento de hacer las suyas desconocerían cuál sería el próximo paso de su evolución. ¿Reencarnaré? ¿Eso quieres, Isabela? Quizás. Grillos. Escritor, te escucho, Isabel. Cuando empieces a entrevistarme, solo prométeme una cosa, una sola cosa. ¿Y qué será? Olvídame, tú también. Te responderé tal cual como Lycaon le respondía a todas sus perras, cuando éstas creían que él se había enamorado de la humanidad sin ese después del hombre.
el ser del alma y el ser del espíritu, sino en el solo hombre como pensamiento frustrante de ser. ¿Cómo olvidarte si tan siquiera has existido en realidad? Y lo más fabuloso de todo esto, Isabela, es que la humanidad sigue siendo en lo más profundo de su proceso como evolución un simple animal que puede aún domesticarse según la norma social de la conformidad o de la ley empírica de la inconformidad personal. Si haces lo que yo te pido, te premiaré desde mi control como gratitud dominante. Si no lo haces, ten por seguro que yo te castigaré desde el látigo de mi creída, egocéntrica y misteriosa voluntad. Pero así son los seres humanos. Algunas veces buscan librarse del control y otras tantas. Ese mismo propósito los controla sin tan siquiera saber que ya están siendo controlados por lo que ellos creen que es el libre albedrío de la vida. Una acción y una reacción. Y nadie, Isabela, absolutamente nadie, se escapa de las redes de los controles del mundo o del universo. Solo que cuando dejamos de controlar las cosas, o cuando nos negamos a ser controlados porque no merece lo que somos, un corto viaje, le damos el nombre de libertad. ¿Pero qué es ser libre, Isabela Valentina? Es a donde voy yo. Exacto. Justo a la inexistencia de la idea, sin creencia y sin presencia ni permanencia alguna. Justo eso. Al sin propósito, Isabela. Al sin razón de ser, Isabela. Al sin sentir lo que es vivir y o existir desde el amor, o al menos desde la conciencia emocional de la mente, cuando al fin el hombre ha comprendido el sentido del principio del vacío. Ese volver a subir y resurgir entre las cosas, al ser nada sin su todo por si no se quiere evolucionar, o al ser todo sin su nada por si no se quiere regresar al punto de partida de la vida. Un nuevo comienzo, Isabela. Una nueva oportunidad para hacer las cosas esta vez mejor y mejor. Pero el hombre no aprende, Isabela, mi bella Isabela. Solo se estanca entre las peceras de los pobres pese a castigo de un hipócrita aprecio hacia ellos. Cuando aquí existe todo un océano por nadar. Pero ¿cómo puede nadar libremente un pez entre cuatro paredes transparentes que a la vista de quien lo mira es tan falso como su pensamiento mismo de lo que es la libertad del ser y solo ser? No pueden, Isabela. Porque una vez que el pez se acostumbra a esa falsa idea de la libertad, creerá por siempre que ese espacio aún sigue siendo su más profundo océano. ¿A dónde quiere llegar, escritor? No me pidas que te olvide cuando te entreviste la semana que viene en el psiquiátrico La Rosa de la Espina. Ni tampoco me mandes a decirle a Miguel que te lleve a una oscuridad que no existe dentro de él, no. Porque todo lo que yace en él son viejas memorias de sus vidas pasadas, así como intuiciones de su destino como futuro imaginario. Pero justamente es en su presente en donde él ve a una imaginaria pecera imaginándose cómo sería la vida de dos peces que se aman y a la vez no son. Es por este motivo que nadie puede olvidar a Isabela, sino recordar y seguir. No queda de otra. Yo soy esa pecera. Lo eres. Grillos. La idea ideal. Una vez que el escritor se preparaba para hacerle a Isabela Valentina la última entrevista por medio de la regresión que le había hecho Miguel desde el psiquiátrico de los parques de la vida como comedia y como existencia, mejor conocido para los seres despiertos del mundo como la Fundación La Rosa de la Espina, o en dado caso como la Orden Secreta del Universo Supremo, Laudeus, que para muchos sería un lugar inaccesible, si la mente de cada quien se encuentra tan dormida a como lo es la estúpida, mediocre y vida vacía, sin motivos propios para vivir y existir. ¡Qué estupidez! Pues la verdad, empezó a desnudarse y de repente se acostó en la cama de las confesiones que da justo con aquella ventana por la cual Isabela miraba con tanta nostalgia, porque a la larga, como bien lo decía su señor padre Retimo Bifray, el señor relojero del universo, todos volvemos al origen. Y cuánta razón tenía ese hombre entre todas las realidades solitarias de cada uno por separado.
porque hasta yo, que soy la voz de la conciencia, de quien escribe desde la suya, al final estoy más que claro que yo pertenezco a una historia que no me pertenece en sí. Qué loco, ¿no? Entonces los orígenes de la vida no es más que una historia que se repite, queramos o no, te guste o no, desde la escritura de quien nace para ser, o por cualquiera que se atreva a imaginar, como de la reencarnación a la regresión, o por aquel que recuerda lo que ha hecho en su existencia como vida pasada, sin que ésta regrese a joderle el parque a los seres normales del manicomio de la loca vida en su ignorada normalidad. Y de aquí surgen las historias del todo. E incluso de las que aún no se leen, pero que se presienten así como cuando amamos a primera vista, ¿sí? Ya que en el fondo de cada historia proyectada necesitamos locuras para así no matarnos antes de tiempo, como ligando al loco del amor entre todas las esquizofrenias de la vida, al pasado con el futuro, esperanza, al futuro con el presente, causa, al presente con el ayer del hoy o con el mañana de ayer de hoy, palabra. Y todo lo encerramos entre las comillas de la vida, suponiendo cosas que aún no han sucedido como destino. Vivimos suponiendo y enredándolo todo a cada rato. ¿Y todo para qué? Díganme. Para que todo acabe. Pidamos a voz alta y con un libro mágico en la mano, que lo cargamos como si fuera una cruz propia. Dame esperanza, Dios mío. Entrégame palabra, Dios santo. Cáusame causas, Dios redentor. Pecadores. Perdónate primero y luego confiésate, porque aún te faltan cosas por decirte. Es por esta razón que las historias nunca acaban. Porque cuando llegan a su final, pasa el tren de las escrituras para que otras historias se reescriba a través de otra que ya existió. Y en el caso de esta historia, y ante la verdad desnuda de lo que es el personaje de Isabela, la entrevista que le dará su origen al fin será desde ahora. ¿Quién eres? Yo soy. ¿Eres qué? Lo que tú eres. ¿Un escritor? No. Un personaje. ¿Principal? ¿Secundario? ¿De los que complementan? ¿De los que te mira de frente para controlarte, perdonarte o liberarte? ¿Fuiste tú real para Miguel? ¿Es Miguel acaso una realidad o la idea ideal de una loca ilusión? Locas historias. Dada la primera parte de 2 de la última entrevista que le estaba haciendo el escritor a Isabela, para así él poder escribir ese libro que tituló como Elena, la mujer que nunca tuve, bajo el seudónimo de Alberto, el cual sería publicado por el padre de Isabela, Retimo Bifray, por medio de un viejo amigo de nombre Utey, que tiene una editorial llamada Editoriales Moza, que vive publicando a diario lo que según jamás de los jamases ha sucedido en realidad, basándose sobre los increíbles hechos surrealistas de aquel otro cuento, las islas vagantes y el universo, que le contó la doctora Antonella al doctor Miguel, cuando éste aún trabajaba para los psiquiátricos de la Fundación La Rosa de la Espina, la cual aún alberga a muchos manicomios en el mundo, los cuales los gobernantes de la élite no quieren que tú te enteres de que existen entre nosotros. Seres con poderes para despertar las mentes de quienes aún se mantienen dormidos en sus cómodas esferas como conciencias. ¿Y qué? Reales. Como los de Grecia, Costa Rica, Suiza, Noruega, España, Budapest y Alemania. En una noche de abierta confesión con respecto a los sentimientos que esta loca mujer sentía por quien nunca la tuvo en su realidad. Porque, decir verdad, ninguno de estos personajes existieron en la vida de Miguel. No, sino que era Miguel desde su conciencia quien les daba vida como una forma de utopía filosófica que le diera sentido a su propia existencia como hombre a través del papel del escritor, ya que como ser, ese que no tiene nombre ni identidad alguna, sino que solo es y punto, esta historia no se hubiese escrito ni queriendo. ¿Pero por qué? Preguntas tú. A leer lo que tu presente ahora lee mientras que reflexionas lo ya leído. Es decir,
El día en que el ser humano aprenda a solo estar en su presente, hasta ese día habrán historias por contar. Apréndetelo. Y como toda buena historia, el principio y el fin no existen en su escritura. Porque así como la vida es una ilusión, la muerte le da sentido a una vida vacía. Y a todas estas, Isabela se sentó en la mesa del juego de la vida y repartió las cartas de quien escribe sobre su creación. Cada una con un mensaje, cada una con un simbolismo, cada una con una pérdida o ganancia total. Mas quien se atreva a jugar sabrá que el mundo puede ser tanto cruel como bello. Porque para el escritor, tener a Isabel en su escritura fue toda una belleza por apreciar. Pero para Miguel fue lo más cruel que él ha podido sentir, en virtud que él se enamoró de quien en sí no debía, de la perfección hecha mujer como pensamiento, palabra y obra. ¡Qué loco! Isabela, para finalizar la entrevista, me gustaría hacerte otras preguntas antes de que te vaya. ¿Te parece bien? Perfecto. Ok. Comienzo. ¿Crees en los finales felices? Para ser feliz no hay que esperar un final deseado, sino hacerlo por más que existan otras emociones incongruentes. ¿Quién fue Miguel para ti? Un hombre solitario que escribe todos los días para tapar su hermosa y celosa soledad. ¿Quién fui yo para ti? La conciencia del que escribe por medio de la conciencia de quien escribe. ¿Qué representó para ti los nombres de Isabela, Rosalinda, Sofía, Antonella, Margaret, Cecilia, Elena y Gabriela? Deseos y placeres. La misma pregunta, pero con los nombres de Sergio Aurelio, Alberto, José Antonio, Uptake, Anjali y Mayani. Vicisitudes, mentiras y verdades. ¿Qué me dices del perro Likai? Fue el único que me quiso llevar a su castillo al encontrarme perdida en este mundo. ¿Qué simbolizó Likai para ti? El que ama a todos por igual. Y para Miguel, alegres aventuras. ¿La gata negra existió? Existía en la vida de Miguel, sí, como adorno. Y luego, la sacó cuando su esposa murió. ¿Miguel tuvo esposa? No. Él solo se imaginaba cómo sería su final si lo hubiese tenido. ¿Y a dónde la llevó al sacarla? Digo, a la gata. De adorno, ¿no? Al mar. ¿Por qué ese espacio? El mar. ¿Por qué? Para que fuese muy feliz a su tiempo. ¿Eres feliz, Isabela? ¿Desde que supe flotar? Sí. El resto de los personajes, ¿qué simbolizaron para ti, Isabela? Vidas van, vidas vienen. Y ahora que eres nada y eres todo, ¿a dónde irás? A donde me lleve la corriente del océano. Bueno, Isabela, hasta aquí la entrevista. ¿Un último abrazo? Claro que sí. Al acercarse Isabela al escritor para abrazarlo, le dijo al oído: gracias por amarme. Vive, vive. Y Miguel se quitó el disfraz del escritor y le sonrió como quien sonríe para ser amado, con locas historias. Fin. Locas historias. De eso vivimos nosotros, del pasado. Nos cuesta vivir el presente. Si viviéramos en el presente, no tuviésemos historia por contar. Ese presente sin pasado y sin futuro. Y por eso la humanidad no va a evolucionar. Y si lo hace, hasta ese día habrán historia, porque vivirá solamente su presente. Entonces parte de lo que es la vida son aquellas cosas que hicimos y también aquellas cosas que estamos seguros por hacer pero que todavía no están creadas. Futuro. Y el futuro es parte también de una historia del pasado.
Así que bueno, reflexiona sobre eso. Espero que te haya gustado mi narrativa, esta última narrativa de la aventura literaria del editor. Y si deseas leer el libro completo, pues puedes dirigirte a mi blog web personal, que está en el mismo video, en la área de descripción, o en mi canal de YouTube está puesto el enlace. Si no, escribe escritos del prof miguelorellana.blogspot.com. Te vas a la sección de publicaciones independientes, ves la portada de la aventura literaria editor y abajo está un link que al hacer el clic te va a llevar a mi Google Drive y lo puedes descargar en PDF. Así que bueno, vivamos el presente, aprendamos de las experiencias del pasado, el cual se convierte por más triste que haya sido, en hermosas historias, y sigamos soñando con el futuro, pero con un buen futuro, sin dejar de vivir conscientemente en el presente. ¿Por medio de qué? Del ser, del hombre con el ser, el alma en persona. Bueno, muchas bendiciones y espero que sigas teniendo un excelente fin de semana. Un abrazo. Chao.